Como sabéis, este es un webinar que se encaja dentro de la actividad de ARPO, que es una asociación dedicada a los temas de reparación, refuerzo y protección del hormigón, donde forman parte pues, tanto los proveedores de materiales y de sistemas como los constructores y contratistas de ejecución de los refuerzos y las reparaciones y las ingenierías para estudiar la mejor de las posibles soluciones cuando se actúa sobre las estructuras existentes. Como sabéis, el tema de las estructuras existentes o de las infraestructuras en general empieza a ser un tema de gran interés dado el volumen sobre el que hay que actuar en comparación con el de las estructuras o infraestructuras nuevas, en ese sentido. En esta diapositiva pongo quién soy, de dónde vengo, sin otro afán que transmitiros que las cosas que pueda contar pues se las debo a las organizaciones y a las personas con las que he tenido suerte de colaborar a lo largo de mi vida profesional en temas como el que ahora os voy a intentar exponer. Advierto que el tema que presento es un tema que requiere mucho más que los 3/4 de hora, supongo que eso pasará también en otros webinars, y que solo aspiro a ser capaz de aportar alguna pequeña luz o algún pequeño valor añadido en un tema que todavía está, digamos, poco desarrollado o no suficientemente desarrollado. Querría terminar y también empezar por una serie de reflexiones, preguntas, es decir, que van a guiar un poco, o quiero que guíen un poco esta presentación. No os veo las caras, supongo que estáis atendiendo, pero os quiero por lo menos de alguna manera inquietar, ¿no? La primera pregunta sería si realmente es necesaria la evaluación estructural antes de proceder a reparar o reforzar una estructura dañada. La segunda es si se requiere la colaboración entre expertos en el campo de materiales y durabilidad y expertos en el campo de lo que sería el proyecto, el cálculo de estructuras. La tercera sería, ¿realmente disponemos de conocimiento suficiente y herramientas prácticas accesibles para evaluar las estructuras, en este caso ya concreto, con armaduras corroídas? Y bueno, pues dependiendo de la contestación a la tercera pregunta, pues la cuarta sería si sería necesario seguir trabajando en investigación y desarrollo e innovación y publicando los resultados a efectos de mejorar el conocimiento en las áreas que voy a intentar cubrir en esta presentación. Permanentemente me voy a mover, aunque luego me centraré exclusivamente en las estructuras existentes dañadas por corrosión, en la ambivalencia de lo que es una estructura nueva y una estructura deteriorada, porque mucho de lo que tenemos entre manos para poder abordar el proyecto de estructuras y la evaluación de estructuras existentes, pues tiene un tronco común en ese sentido. Claro, no es lo mismo. En las estructuras existentes, pues aquí pongo el ejemplo de la ampliación del puerto de Mónaco o una pequeña pasarela en una central nuclear ya desmontada o un edificio en construcción y un forjado dañado. Las estructuras nuevas que proyectamos, pues yo diría, empezando por el final, que no existen. Es decir, por tanto, tenemos que presuponer cómo van a funcionar. Nos vamos a plantear que duren un determinado número de años. Habitualmente la normativa en los casos generales habla de 50 años y ya en muchos casos de obras, puentes, etcétera, pues se habla de 100 años. Hay que tomar medidas a nivel para garantizar la vida útil. No es el tema de la presentación de hoy, tanto en el proyecto como en la ejecución, como por supuesto en el mantenimiento. Se tiene la suerte de que se dispone de códigos, de normativa que ampara la decisión y el trabajo del técnico, tanto proyectando como construyendo e incluso manteniendo estas estructuras. No pretendo explicar despacio esta diapositiva, pero cuando proyectamos una estructura, pues concebimos la tipología estructural, definimos la geometría de todos sus elementos, evaluamos las acciones, primero en valor característico a través de la normativa y luego en valor de cálculo a través de los coeficientes de mayoración de acciones correspondientes y estudiamos lo que llamamos el efecto de las acciones, que son las solicitaciones, el momento flector, el esfuerzo cortante, etcétera. Por otro lado, pues decidimos unos materiales con unas características, minoramos sus resistencias, al menos en los estados límites últimos, y estudiamos la respuesta de la sección del elemento con esa cantidad de material para hacer frente a ese problema que le viene, que es la solicitación. Bueno, lo que pretendemos es que la respuesta sea mayor o igual que la solicitación. De hecho, decidimos la cantidad de material igualando la respuesta a la solicitación. Luego, siempre por redondeo, ponemos algo más.
¿Por qué pongo esto? Para de alguna manera compararlo para la evaluación de la estructura existente. En la estructura existente, bueno, sí existe la estructura, es una ventaja. Tenemos unos planos, no siempre, a veces son planos que responden a la construcción, otras veces no contienen los últimos detalles de la construcción. Tendremos que realizar un levantamiento de datos, una inspección, unos ensayos, tendremos información en mayor o menor medida. Nos faltan códigos. Es decir, hay muy poco material a nivel de códigos o normativa que nos ampare en las decisiones. A título de ejemplo, pongo el caso de los eurocódigos, en el que yo estoy involucrado a través del Eurocódigo 2, en donde, bueno, pues ya disponemos de un documento para lo que es la evaluación de las estructuras en general, al menos con los principios. Este documento, que de momento es un Technical Specification, será probablemente el futuro Eurocódigo 1990/2. Y luego estamos trabajando en un anejo dentro del Eurocódigo de estructuras de hormigón para la evaluación de estructuras existentes, con bastantes problemas porque todavía estamos lejos de un consenso a nivel europeo en todo el tema de estructuras, al menos de las estructuras deterioradas. Bueno, también tenemos manuales de distintas asociaciones, organizaciones, que sin ser documentos normativos, pues tienen su valor. En el ámbito de las asociaciones, en la Federación Internacional del Hormigón, pues está ahora con el Código Modelo 2020, en el que también va a incluir las estructuras existentes. En el caso de evaluar las estructuras existentes, el procedimiento debería ser el mismo, con la complejidad que puede tener. Ya no tenemos que concebir la estructura o definir los elementos, su geometría. La estructura existe. Tendremos que tomar datos de cuál es su geometría. Las acciones, parte de ellas las conoceremos a través de los pesos de los elementos. Habrá que hacer la investigación para conocer los rellenos, etcétera, muy habituales en este tipo de actuaciones. Tendremos que evaluar en términos de cálculo estas solicitaciones. Tenemos el material, pero claro, habrá que hacer inspecciones y ensayos para poder determinar valores cercanos a lo que podrían ser los valores característicos, y a través de los coeficientes de mayoración y de minoración podemos proceder de manera similar al proceso de estructuras nuevas. Aquí lo que pasa es que cabe ajustar los coeficientes de seguridad, y hay información en este momento disponible en documentación en torno a los eurocódigos, y tendremos que introducir, y ese es el tema central de mi exposición de hoy, modelos que consideren el deterioro del material, en el caso particular de hoy, del deterioro de las armaduras, y cómo eso se refleja en el comportamiento de estos elementos que van a hacer frente a unas solicitaciones. Bien, este es el anejo que se está desarrollando a nivel europeo en el Eurocódigo 2, cuyo contenido técnico de todo el Eurocódigo 2 se pretende tener a nivel técnico más o menos cerrado a final de año, y luego tendrá el proceso lento del Comité Europeo de Normalización, de traducciones, votaciones, corrección de erratas, etcétera, que llevará bastante, por lo menos un par de años como mínimo, en ese sentido. Bien, comentaba que también tenemos la posibilidad de acudir a manuales, y por haberlo vivido de cerca, pues yo me voy a circunscribir especialmente al manual Contevec, que si algunos estuvisteis conectados al webinar del día 3 de junio de Mari Carmen Andrade, pues ya lo utilizó y lo comentó en el ámbito de lo que ella expresó. Este se desarrolló en el contexto de unos proyectos europeos, donde el Instituto Roja y Geocisa, que es una de las empresas en las que yo he trabajado, fueron los autores de la parte correspondiente a la evaluación de estructuras deterioradas por corrosión. Se cubrían también otros ámbitos. Y bueno, me tengo que parar un momento para citar a una persona muy conocida en ARPO, y puesto que ha sido presidente de ARPO, con el que yo he tenido ocasión de trabajar 20 años y de disfrutar de su compañía, de su colaboración y de su amistad, y en ese sentido, pues lamentar que ha sido una de las personas que ha fallecido en la primera quincena de la pandemia y nos ha dejado fruto de esta situación tan increíble. Este manual lo tenéis accesible, como toda la bibliografía que veréis al final y que se os va a repartir por correo electrónico desde ARPO, para que podáis hacer las consultas correspondientes. Evaluar la estructura hoy es una actividad, y evaluar cómo se va a comportar en el futuro desde el punto de vista estructural es otra actividad. El propietario de una estructura puede tener interés en ambas cosas, no solo saber cómo está hoy la estructura, sino cómo va a evolucionar en el supuesto que todavía no haga falta intervenir. Mucho de lo que vamos a hablar responde a ambos aspectos, a evaluar hoy
y evaluar su comportamiento futuro. No obstante, para evaluar hoy tenemos la posibilidad de un chequeo de la estructura, de un saber si se ha producido el desprendimiento del hormigón o la fisuración, etcétera, y en cambio, para predecir, tendremos que utilizar los modelos de predicción correspondientes. En evaluación de estructuras existentes, pues nos puede ocurrir que cuando esto se ha expuesto pues, por parte de Luis en la webinar de la semana pasada y anteriormente seguro que por otros ponentes, pues podemos llegar, estamos evaluando respuesta de la estructura o de la sección, etcétera, y aquí el tiempo desde que se inicia el deterioro, que en el caso de corrosión es desde que el agresivo alcanza la armadura, y podemos encontrarnos que estamos en una situación en la que todavía estamos por encima del nivel mínimo admisible, con lo cual lo que tendríamos, si somos capaces de trazar estas curvas o este uso de curvas de deterioro, pues estaríamos todavía en condiciones hasta un cierto periodo de tiempo en que la estructura cumpliría con sus funciones, o puede ocurrir que cuando llegamos a la inspección estemos por debajo del límite admisible y tendríamos ya que actuar, que reforzar o, en el peor de los casos, que demoler. No voy a hablar de la inspección en general y de la actuación en general en estructuras, que es un ámbito mucho más amplio, tratado en parte en los dos webinars anteriores, pero digamos que me voy a centrar en lo que sería la evaluación estructural, definiendo dos campos distintos. El campo de lo que llamamos evaluación simplificada, que tiene que ver fundamentalmente con priorizar un conjunto de estructuras, priorizar la mayor o mejor urgencia de intervención. No se pretende evaluar la seguridad residual de esa estructura y de cada una de ellas, sino organizarlas de peor a mejor y de poder al propietario pues de una concesión de autopista que tiene N puentes o de una infraestructura ferroviaria o propietarios que tienen en explotación a nivel público varios, a nivel privado irá viendo cada vez más casas en alquiler, pisos en alquiler, que por lo tanto tienen que mantener. Bueno, pues la evaluación simplificada, que la voy a comentar brevemente al final, es una evaluación a través de índices o de indicadores que en parte Mari Carmen cubrió en la parte menos estructural y que yo intentaré complementar, pero que, repito, no está estableciendo la seguridad residual, sino está de una manera semi cuantitativa estableciendo una mayor o menor urgencia de intervención. Mientras que la evaluación detallada, a la que se puede llegar directamente desde el diagnóstico o en los casos de la evaluación simplificada que ya ponga de manifiesto la gravedad de la situación, pues ahí ya lo que estamos es evaluando la seguridad. Para evaluar la seguridad, además de todo lo que hacemos habitualmente en las estructuras deterioradas y en concreto por corrosión de las armaduras, hay que incluir los efectos del deterioro. El efecto del deterioro, pues muy resumidamente, de la corrosión de las armaduras, que lo vamos a ir cubriendo en esta presentación, pues va a afectar al acero, al hormigón que le rodea y a la interfase acero-hormigón. En el caso del acero, disminución de la sección resistente y en algunos casos, pues alguna afección a las propiedades mecánicas. En el caso del hormigón, fisuración o desprendimiento, spalling, etcétera. Y en la interfase acero-hormigón, el deterioro de la adherencia, que es una propiedad fundamental del material compuesto hormigón armado, que es del que de momento estoy hablando. Dejaré los minutos del final de esta primera parte para el hormigón pretensado. Bien, es muy importante estructuralmente poder tener un conocimiento, y esto creo que fue cubierto también por Carmen Andrade en el webinar de hace 15 días, webinar que si no habéis asistido, como ha recordado Anita desde ARPO, pues estará o estará accesible desde la web para que lo podáis visualizar. Si la corrosión se produce de manera más o menos homogénea, que es debida generalmente a las situaciones de carbonatación, pues lo más importante que le pasa a la estructura es que se va a fisurar el hormigón y, en cierta medida, ya lo veremos, que se pierde o que decrece la capacidad de transmitir esfuerzos acero-hormigón, la adherencia. Mientras que si lo que hay es pérdidas concentradas de sección, picaduras, que generalmente está asociada a los cloruros, pues lo que fundamentalmente ocurre es una disminución de la sección resistente de la armadura. Evidentemente, en ambos casos se producen también los efectos del otro tipo de corrosión y podemos tener situaciones intermedias. Pero es muy importante detectar de qué estamos hablando en el diagnóstico a los efectos estructurales de si es una corrosión más o menos homogénea o una corrosión concentrada. La armadura la podemos medir con dificultad, obviamente, descubriendo por procedimientos destructivos la situación de la estructura, pero la evolución del deterioro e incluso el poder echar marcha atrás
haciendo un backup de cómo ha ido evolucionando esa corrosión y, consecuentemente, esa disminución de la sección de la armadura, se puede hacer relacionando la pérdida, la velocidad de pérdida, digamos, el espesor de ataque por corrosión a través de la velocidad o intensidad de corrosión, tema que fue cubierto anteriormente. En los casos de corrosión homogénea, pues con una pérdida homogénea, y en los casos de corrosión localizada, con una pérdida mucho más importante. En esta figura intento visualizar algo relativamente simple, pero que pone en evidencia la importancia de la pérdida de sección según en qué situaciones. Si hemos representado estas curvas para la situación de una velocidad de corrosión de 1 microamperio partido por centímetro cuadrado, que como velocidad de corrosión media es una velocidad ya de cierta importancia, en vertical tenemos situadas la pérdida de sección en porcentaje, y es decir, la sección que inicialmente tiene el 100%, y hemos dibujado solo hasta el 40%, y en abscisas ponemos los años. Si tenemos una pérdida homogénea por una corrosión uniforme y tenemos un redondo grueso, vamos a decir, por ejemplo, del 20, pues la pérdida que tenemos en 25 años con una velocidad de corrosión de cierta entidad, como es 1 microamperio centímetro cuadrado, pues es de un 5%. Luego, casi cualquier otra cosa que le esté pasando a esa estructura, por ejemplo, la fisuración y spalling del hormigón o la pérdida de adherencia de la adherencia, va a ser mucho más significativo. Ya si el redondo es fino, por ejemplo, los cercos de una viga de un edificio, pues con el redondo del 6, como el ataque, el espesor debido a la corrosión es de la misma entidad, la disminución de sección porcentualmente es mayor en una barra más fina. Pues la barra más fina ya tiene una pérdida de sección de casi el 20% en 25 años con esa velocidad de corrosión media. Pero claro, si pasamos a la corrosión localizada, estudios que se hicieron hace años en el Instituto de Dorado Torroja, pues relacionan a través de un coeficiente el espesor medio con el espesor máximo, pues ya tenemos que el redondo del 20, perdón, ya pierde del orden del 20% de sección, con lo cual ya tiene una cierta entidad, pero el redondo del 6 pierde pues más del 60%, ya tiene solo un 40%. Luego, aquí vemos la importancia: si los redondos son finos y la corrosión es localizada, la pérdida de sección es muy importante. Si los redondos son gruesos y la pérdida y el tipo de corrosión es homogénea, pues la pérdida de sección va a ser menos relevante en nuestros cálculos. Además, también se puede producir una disminución del alargamiento en rotura del acero a partir de ciertos niveles de corrosión. Esto nos afecta fundamentalmente a plantear ciertas consideraciones o limitaciones cuando estamos haciendo el análisis, que no podremos emplear con alegría determinados análisis de tipo plástico o de redistribución limitada, etcétera, debido a que puede que no tengamos la ductilidad requerida en el acero por haber perdido parte de la deformación en la rotura en aceros a partir de un cierto nivel de corrosión. Lo mismo del comportamiento dúctil de estructuras frente al sismo, pues también habría que hacer alguna reconsideración en el caso de tener corrosión de una determinada entidad en nuestras armaduras. Dejando a un lado el acero y pasando al hormigón, en el caso del hormigón lo que tenemos es, en primer lugar, una fisuración. Entonces, la fisuración, que veréis que empieza a edades muy tempranas, aquí hay una expresión que no pretendo dedicarle mucho tiempo a ello, os quedará en el vídeo a vuestra disposición, en la que hemos relacionado la abertura de fisura con el espesor de ataque que se produce en la armadura a partir de un espesor inicial que es el que provoca el inicio de la fisuración en nuestra estructura. Esto se va a ver mejor, si lo queréis, en el caso de este gráfico. No olvidar, para aquellos que estéis más metidos en el mundo de las estructuras, que no estamos hablando de fisuras perpendiculares a la armadura traccionada, que son las habituales que controlamos en el estado límite de servicio de fisuración. Estamos hablando de fisuras paralelas a la armadura debido a la expansión que se produce de los óxidos, que ocupan más espacio que el acero original. Bueno, pues aquí hemos ploteado, y me interesa que os fijéis, por ejemplo, para 100 micras o 0,1 milímetros, que sería lo que tardaría aproximadamente 9 años con la velocidad de corrosión de 1 microamperio centímetro cuadrado desde que se inicie la corrosión, es decir, antes está todo lo que se llama el periodo de iniciación, que es el tiempo que tardaría el agresivo en llegar a la armadura, y en ese sentido pues vemos cómo influye pues, la relación
recubrimiento, diámetro de la armadura y la calidad del hormigón. Se produce una situación un poco extraña, que es que los hormigones más porosos se comportan mejor o retrasan algo la evolución de la fisuración porque, digamos, los óxidos pueden difundir más fácilmente a través de su estructura, pero sería un error pensar que es mejor tener hormigones muy porosos, porque lo que le habrá pasado a esos hormigones es que este periodo de iniciación habrá sido cortísimo desde la edad en la que se construyó la estructura, mientras que el caso de hormigones con mucha calidad, pues el periodo de iniciación será muy largo y estamos solo hablando ahora de ya la propagación. Bien, el daño del hormigón no solo es la fisuración, sino es el desprendimiento de una parte de la sección resistente. Y en ese caso, pues es un tema que está menos modelizado. Depende del nivel de corrosión, depende del diámetro de las armaduras y de la cantidad de armaduras que está en la zona correspondiente que estamos estudiando ese posible desprendimiento e incluso la posible interacción con las cargas, que generan también un estado tensional a sumar al efecto de la expansión de los óxidos. En el manual que os he comentado previamente, pues damos una serie de recomendaciones. Estos son vitales para cuando estamos prediciendo la evolución, porque para poder evaluar hoy, pues hay procedimientos para poder testear si tenemos desprendimientos o si está más o menos hueco o desprendido, separado el hormigón y ya no hay, digamos, una cierta colaboración de ese hormigón. Y entonces, por ejemplo, en una sección que aquí he representado a momento negativo con compresiones en la cara inferior, pues a partir de un cierto nivel de corrosión, no contaríamos con esa contribución de la parte de la cabeza comprimida que ya estaría presumiblemente desprendida y que dependiendo del nivel de corrosión y de la cuantía de armadura, que tenemos secciones con más cabeza comprimida o con menos cabeza comprimida, pues habrá que tomar en consideración esta situación antes o después. Y repito, esto es fundamental para predecir el comportamiento. Para evaluar podremos hacer comprobaciones de hasta qué punto podemos o no contar con la integridad de la situación del hormigón. Cuando empezamos a trabajar hace ya bastantes años en el tema de cómo afectaba la corrosión al comportamiento de las estructuras, la mayor parte de la bibliografía destacaba que el tema más importante era la pérdida de adherencia. Perdón un momento. La realidad es que casi todos los ensayos se estaban haciendo con elementos hormigonados ad hoc para hacer ensayos, con armadura solo en una cara y habitualmente tipo losas o tiras de losas, por lo tanto sin cercos. En la investigación que hicimos en su momento, pues hemos comprobado que en estructuras sin cercos, como es el caso que estoy aquí exponiendo, pues profundidades de ataque, estamos hablando aquí en milímetros, pues enseguida la adherencia, la resistencia a la adherencia que tenemos en vertical, pues va disminuyendo y valores característicos, pues tenemos enseguida valores cercanos a cero cuando tenemos pues profundidades de ataque del orden de 250 micras, 300 micras, etcétera. Lo cual es una llamada de atención para las estructuras sin cercos, losas, que tengan corrosión en sus armaduras o aquellas que teniendo cercos tienen unos cercos muy deteriorados por corrosión. Porque cuando contamos con cercos, con cuantías al menos de la cuantía mínima de armadura en el alma, pues tenemos una tendencia mucho más suave de crecimiento de la resistencia del hormigón, de la interfase hormigón-acero a la adherencia. ¿Qué interesa luego desde el punto de vista del proyecto? Y en ese sentido, por ejemplo, cuando se está hablando con cierta dificultad en el Eurocódigo 2, en el código modelo, etcétera, es pues una relación entre la tensión de adherencia o resistencia de adherencia para cierto nivel de corrosión y la inicial. En definitiva, hallar este coeficiente cuya inversa nos valdría para corregir, por ejemplo, la longitud de anclaje. Llamo la atención sobre un tema que no voy a poder desarrollar en detalle, que es que hay un efecto beneficioso en las estructuras en general, que aquí cobra mucha importancia en las estructuras con armadura deteriorada, que es el tema de la presión exterior ejercida, por ejemplo, por el apoyo. De manera que una armadura anclada en el apoyo tiene un efecto beneficioso que se ha podido contabilizar en este caso con una expresión similar a la de todavía el actual Eurocódigo 2 del año 2004, solo que el coeficiente pues, ha variado respecto al de las estructuras sanas, que nos permite aumentar la capacidad residual de adherencia debido a esta presión y que veréis que explica que algunas estructuras probablemente no se hayan terminado cayendo.
Bueno, aquí tenéis las expresiones que exclusivamente quedan en el vídeo, pero para, digamos, estas constantes, he puesto unas tablas, aunque la figura después me gusta más, en donde he cogido, por ejemplo, el ataque de unos 250 micras, que en términos de la velocidad de corrosión de 1 microamperio centímetro cuadrado sería una estructura con 22 años desde que el agresivo alcanzó la armadura, y entonces, pues bueno, tenemos una pérdida de adherencia en el caso de elementos con cercos del 30%, nos queda un 70%. Pero si vamos a la estructura con sin cercos, pues ese 70% se queda en un 16%, es decir, estamos en valores muy bajos de resistencia residual a la adherencia. Esto está aquí ploteado en esta figura, que estamos viendo el caso de armaduras de elementos con cercos y aquí de elementos sin cercos, y aquí la constante K, que relaciona la resistencia a la adherencia bajo corrosión con respecto a el hormigón sano. Bien, esto nos pone en evidencia que en el caso de que no haya cercos con niveles de deterioro importantes, lo cual no es tampoco muy fácil, salvo que la estructura tenga muchos cercos de entrada, porque el cerco es el que está más cerca de la superficie, razonablemente con diámetro más fino, y por lo tanto pues podremos tener daños en esos cercos, pero en la medida que contemos con estos cercos tenemos un efecto razonablemente asumible de adherencia, mientras que en elementos sin armadura transversal la adherencia residual es preocupante. Bueno, ¿y qué pasa con los elementos ya completos? Es decir, el elemento viga, el elemento soporte. Bueno, pues vamos a dar algunas pinceladas. Los que estéis metidos en estructuras, pues sabéis que las estructuras, si pudiéramos, las diseñaríamos con bastante utilidad, y eso en vigas supone, o en losas es más fácil, con poca cuantía de armadura, es decir, tener un canto suficiente para que con poca armadura hagamos frente a la solicitación. Esto no es posible en muchos casos, y bueno, en España y en edificación con la viga plana pues es totalmente imposible, y entonces en el primer caso la rotura es por tracción de la armadura, y en el segundo caso la rotura habitual es por compresión en la cara inferior. Aquí tenéis una viga ensayada ya con un cierto nivel de corrosión, cuya bastante deformación y además con fisuras debido al anuncio de la rotura por exceso de alargamiento del acero traccionado. Mientras que aquí tenemos una rotura explosiva con muy poca deformación, de que estalla el hormigón en la cabeza comprimida. Pues todo ello se estudió en el caso de elementos con armadura, distinta cantidad de armadura sometidas a distintos niveles de corrosión. Y hemos llegado a poder, con cierta, digamos, fiabilidad, establecer un trazado de cómo se deteriora, por ejemplo, el momento flector debido al deterioro, bien porque se deteriore solo la sección de la armadura y vaya disminuyendo la sección de la armadura, que sería esta curva que hay aquí, o bien porque también se empieza a no poder contar con una zona de la cabeza comprimida del hormigón que empieza a estar deteriorada. Bueno, de manera muy conservadora hemos supuesto que ese problema se inicia la no colaboración total del hormigón en la armadura, en la cabeza comprimida, cuando se empieza a fisurar el hormigón. Probablemente es algo temprano, este valor ya salió en alguna diapositiva anterior, y esta evolución ya es mayor, e incluso se puede producir que no solo se desprenda el recubrimiento de la cabeza comprimida, sino también los laterales, que afecten también a disminuir la cabeza comprimida por la corrosión de los cercos. Bien, los acuerdos de tipo lineal en estas situaciones pues están hechos, digamos, de manera con una hipótesis simplificada, y ya hemos advertido que estos momentos, estos instantes, estos niveles de corrosión, que es lo que hay aquí abajo, en que no podemos contar con el total de la sección, pues en el manual hemos planteado unos órdenes de magnitud, pero serían temas a poder desarrollar con mucho más detalle. La rotura por cortante es algo similar. Llamar la atención de que aquí el fallo prematuro por corrosión de los cercos y rotura de los mismos, sobre todo si es, digamos, corrosión puntual localizada, es dramático, porque si no tenemos muy cerca los cercos unos de otros, en cuanto falle un cerco, la separación entre dos cercos es claramente superior al canto de la viga, y en ese caso la fisura cortante pues se traza, la viga la traza entre cercos y funciona como un elemento sin armadura. Aquí, por ejemplo, tenemos una rotura cortante con una cierta interacción con fallo de anclaje, de que teníamos armaduras que no todas ellas estaban ancladas en apoyos, algunas estaban ancladas en tramos intermedios del vano, y aquí con la superposición
de ciertas tensiones tangenciales y el efecto de la corrosión de la armadura comprimida. Bueno, pues igualmente que en el caso anterior, podemos intentar trazar una evolución del cortante. Inicialmente, pues podría ser presumiblemente por el fallo, la disminución de la sección de la armadura de los cercos, pero en la medida que no podamos contar con parte de la cabeza comprimida, y aquí bueno, nos afectaría qué tipo de modelo estamos utilizando para evaluar el esfuerzo cortante, pues tendríamos este tipo de evolución. Bueno, aquí advertimos que por un lado habría que tener en cuenta la sección reducida de acero y de hormigón, que si hay un problema de adherencia, pues probablemente habría que afectar esa colaboración de la armadura que tenemos longitudinal, que hace pues el efecto pasador, etcétera, pues algo reducido su efecto por la relación de adherencia inicial respecto a la adherencia con la corrosión. Y si estamos con un modelo que nos permita elegir la inclinación de la biela comprimida, fundamental, por ejemplo, en el actual Eurocódigo 2, pues en ese caso es aconsejable no plantear bielas muy tendidas que exigirían una capacidad de adherencia entre la armadura longitudinal y el hormigón que es posible que no pudiera esperarse de la estructura con un cierto nivel de corrosión. Un apunte para cuando tenemos una pérdida importante de adherencia, pero contamos con un apoyo en el que la armadura pueda estar anclada en ese apoyo, porque a pesar de la pérdida de adherencia tenemos un efecto de la presión externa que nos puede compensar en parte al menos esa disminución de la adherencia. En vez de utilizar un modelo que simplificadamente podría llamar modelo viga, en el que bueno, pues, el camino de las cargas es de este tipo, cada biela resume las bielas de una zona, cada tirante resume los cercos de una zona. En ese sentido, pues tenemos que tender en el extremo a esta situación, a una especie de arco inscrito en la viga, un arco que trabaja mal porque está muy rebajado, pero que para que pueda trabajar tiene que tener un tirante. Y entonces es vital que esta armadura, con la capacidad que todavía tenga, esté debidamente anclada. Bueno, pues este es el modelo que habrá que utilizar cuando o no tenemos cercos o tenemos ya los cercos con un nivel de deterioro. Por ejemplo, en una de las citas bibliográficas que os he adjuntado del Journal of Structural Engineering de Coronelli, pues lo que ha hecho es modelizar de manera simplificada no ya este arco y tirantes, sino unas bielas y unos tirantes, intentando con este modelo aproximar el comportamiento que nosotros y otra serie de investigadores hemos obtenido en los resultados experimentales. El tema de los soportes requeriría todo otro tiempo para exponer, pero no lo voy a hacer, obviamente, porque el tiempo no lo permite, pero sí llamar la atención que hay cosas que son muy parecidas al caso de las vigas, como es el que tenemos que tener en cuenta la sección reducida del acero y del hormigón, a partir de un cierto nivel de corrosión. Aquí aparece un tema nuevo que podría ocurrir en vigas si contamos con la respuesta estructural de la armadura comprimida, pero que en soportes es vital, que es que si se nos rompe en valores de un cierto nivel de carga un cerco, porque inicialmente tiene una pérdida de sección, especialmente si hay picaduras, relevante, y a partir de un determinado nivel de carga de compresión se produce por efecto Poisson una una tracción en el sentido transversal, pues la suma de ambas hace que rompa el cerco, que pandeen las armaduras en situaciones cercanas a la rotura y no podamos contar con toda la capacidad resistente de esas barras verticales. También los soportes vistos estarán normalmente orientados de una determinada manera. Normalmente la corrosión no se va a producir por las cuatro caras o por todo el perímetro circular de manera simétrica, y habrá que tener en cuenta una respuesta excéntrica de la sección por ese comportamiento no simétrico, pues que quizás en una cara tenemos el hormigón muy deteriorado y en la cara contraria todavía tenemos una buena colaboración del hormigón con el resto del núcleo del soporte. Hay, digamos, teorías de que cuando evaluamos una estructura existente vale con evaluar los estados límites últimos. Es obvio, y esto pues tengo que citar otra vez a mi amigo Luis Ortega, porque era algo que él repetía mucho, que el estado límite último no lo podemos negociar con nadie, pero el estado límite de servicio lo podemos negociar con la propiedad y buscar un equilibrio entre el deseo que tenga la propiedad de restablecer las condiciones de esa estructura y el coste, en ese sentido. Y por lo tanto, pues también se pueden hacer estudios de flecha, de deformación,
de fisuración, tanto la producida por la corrosión como por las cargas, o de otro tipo de daños que he dado por llamar de aspecto estético, muy típicos en el caso de estructuras de hormigón, que puede haber desde manchas de óxido hasta zonas saltadas debido a la corrosión, que sin estar a lo mejor afectada el estado límite último, pues el estado de servicio puede requerir una actuación a juicio del equilibrio coste-performance que desee el propietario. En resumen, de lo expuesto en estructuras de hormigón armado deterioradas, pues los tipos de análisis convencionales que empleamos en proyectos de estructuras nuevas lo podríamos aplicar con algunas restricciones si tenemos un cierto nivel de corrosión que ponga en duda cierta ductilidad del acero. Podremos estimar la capacidad portante de los elementos estructurales con cercos, teniendo en cuenta la disminución de contribución del acero y del hormigón. Aviso a navegantes, fallos prematuros por cortante, por rotura de cercos, especialmente con picaduras, y fallos o capacidad resistente menor por pandeo de las barras comprimidas en el caso de soportes si estos cercos también fallan. Y en el caso de elementos con pocos cercos, sin cercos o con cercos ya muy deteriorados, probablemente el modelo arco rebajado, el modelo biela y tirante habrá que utilizar y, por supuesto, sí contamos con el anclaje suficiente en la zona de apoyos. Un pequeño comentario en torno al pretensado. Los elementos pretensados están muchísimo menos ensayados y estudiados bajo la corrosión que los elementos armados, hasta donde yo conozco, que no conozco todo, obviamente. Y entonces, a título de ejemplo, y aprovechando que a lo mejor está también conectada la profesora Beatriz Belén, perdón, de la Universidad de Ottawa, Beatriz Martín, pues cito un par de resultados de la tesis doctoral de Pablo Araya, de la consultora BAC, que se presentó en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica y que se desarrolló parte en el Instituto de Torroja y parte en la Universidad de Ottawa, en la estancia que hizo este arquitecto con la profesora antes citada. Y aunque el modelo que ha desarrollado es un modelo que tiene un potencial que no está explotado, es decir, que habrá que explotar, en ese sentido, él lo ha trasladado a su aplicación, a cómo aumenta la longitud de transferencia del pretensado debido a la corrosión. Este es un tema muy importante porque, claro, si la longitud de transferencia, lo vamos a ver luego en una vigueta típica española, en vez de ser de alguna decena de centímetros, pues se multiplica por 2 o por 2 y pico, pues no sé, por ejemplo, la resistencia esfuerzo cortante en cortantes cercanos a la zona de apoyos, pues va a estar muy afectada por ese aumento de la longitud de transferencia, que quiere decir que la tensión del pretensado en la sección necesita más recorrido para entrar. Bueno, Pablo ha desarrollado un modelo, ha hecho una experimentación y luego ha sacado unas expresiones simplificadas, que es lo único que expongo muy brevemente en esta diapositiva. Desde que se inicia el ataque por corrosión, pues hay una determinada longitud, aquí está puesto X en vez de PX, del espesor de ataque por corrosión, donde no se ve afectada esa adherencia y, por lo tanto, esa longitud de transferencia, pero a partir de un momento determinado, que ha ajustado en su modelo simplificado unas expresiones que permite estimarlo, pues tenemos aquí una pendiente que nos marca cómo esta longitud inicial de transferencia del pretensado se va multiplicando por 2 o por 3 en la medida que avanza la corrosión en este elemento. Y él lo aplicó cuando presentó oralmente la tesis que defendió ante el profesor Giuseppe Mancini y un tribunal, y que se le concedió el cum laude y la mención internacional de la tesis, pues lo que hizo es para alambres de 5 milímetros, pues plotear esta pérdida de transferencia, este incremento respecto a 300 milímetros iniciales de longitud de transferencia que obtuvo, que inicialmente no varían, pero que en cuanto se llega a un determinado espesor, que en este caso él lo tiene ploteado como pérdida de sección, lo que hay es un incremento de longitud de transferencia, que pasamos, por ejemplo, de 300 a casi 700 milímetros de longitud de transferencia para una pérdida de ese alambre del 25% de sección, que corresponde aproximadamente a una penetración de 0,34 milímetros. Aquí queda muchísimo campo por cubrir porque mucho del trabajo que se ha realizado en pretensado está, digamos, enmarcado en estructuras de hormigón armado y no pretensado.
En ese sentido, cito otros trabajos de los que se están empezando a publicar resultados, en los que ha intervenido la Universidad de Parma, el Instituto Eduardo Torroja y Mari Carmen Andrade y yo mismo, en el que se han ensayado elementos de hormigón de unos 5 metros de longitud altamente dañados por corrosión en condiciones naturales. Es elementos de hormigón pretesado con armaduras pretesas y, bueno, pues están haciendo estudios y avanzando en el comportamiento de rotura-flexión, de rotura-esfuerzo cortante de estos elementos. Termino, porque me quedan ya pocos minutos, con una mención a la evaluación simplificada de estructuras. Como dije al principio de la presentación, la evaluación simplificada no pretende generar información que nos diga cuál es el nivel de seguridad de una estructura o de un conjunto de ellas, sino que habitualmente aplicada a un conjunto de estructuras nos permita priorizar la mayor o menor gravedad de la situación en la que están las estructuras y que una propiedad pueda en sus presupuestos anuales pues, establecer una estrategia de actuaciones en lo más grave y poder posponer lo menos grave. Mari Carmen expuso en el webinar del día 3 de junio, que os aconsejo los que no participarais que accedáis a ello, un indicador o índice, le llamó ella, que tiene que ver con la corrosión y que tiene que ver con la situación actual de la estructura, que sería el nivel de daño. No puedo desarrollarlo, lo desarrolló ella con mucho detalle, de una serie de índices que le permiten adoptar ese indicador, y luego de cómo evoluciona ese daño, cómo previsiblemente va a evolucionar ese daño, que sería a través, digamos, de qué tipo de agresividad ambiental está ubicada ese elemento o esa zona de la estructura para poder predecir la evolución del daño. Yo muy brevemente voy a comentar que habría otro indicador que tendría que reflejar la mayor o menor sensibilidad de la estructura a su comportamiento frente a la corrosión de sus armaduras, que junto con el indicador anterior nos permita establecer, digamos, un indicador final relacionado con la mayor o menor urgencia de intervención. Son muchos los temas que influyen en este indicador estructural y algunos costosos porque requiere conocer el detalle de armado, y eso, los que me escuchéis, que estéis metidos en temas de inspecciones y más, sabéis que no es trivial el poder sacar el armado, especialmente si no contamos con una buena información de origen. Entonces, depende de la tipología estructural, depende del detalle de armado longitudinal y transversal, depende de su diseño frente a la adherencia. Por ejemplo, si hay armaduras que están ancladas en zonas intermedias de vanos o todas las armaduras se llevan hasta los extremos, etcétera. Depende de si la estructura es redundante o no, si tiene algún sobredimensionado inicial y, por supuesto, el tipo de consecuencias de fallo. Muy brevemente, porque estoy terminando, pues el indicador estructural de elementos me falta aquí una diapositiva. No, es que están invertidas, las he debido cambiar. Un primer indicador es el que depende del armado transversal. El armado transversal, pues si tenemos pocos cercos y muy finos, que es este caso, o muchos cercos y gruesos, pues tenemos una menor o mayor sensibilidad ante un problema de corrosión. El índice mayor, 3, es peor. En el caso de un elemento que está diseñado sin cercos, la corrosión de los cercos no le afecta, por eso pues, le hemos calificado con 1. Entonces es un índice que, según estén más o menos separados los cercos y que un fallo de un cerco nos pueda producir algo tremendo, y por otro lado que sean más o menos gruesos, pues tenemos un índice. El otro índice, perdonad que está invertida esta diapositiva, es que a partir de este armado transversal tenemos en cuenta el armado longitudinal y lo mismo, armaduras muy gruesas o armaduras muy finas o mucha cantidad de armadura o poca cantidad de armadura nos hace que estructuras con redondos más finos longitudinales y poca cantidad de armadura tengan un índice de mayor gravedad que si tenemos estructuras con menor cantidad de, con redondos gruesos y además con mucha cantidad de cercos, de armadura. Y todo ello cierra con la armadura transversal y con ello se llega a un índice que hay que corregir si hay anclaje de barras en zonas intermedias y hay que también corregir si tenemos, por ejemplo, la situación de si la estructura es isostática, que un fallo de una sección da lugar al colapso, o si la estructura es hiperestática y tiene cierta capacidad redundante de poder todavía resistir un determinado nivel de cargas o del tipo de consecuencias de fallo. Todo esto se hace a base de corregir el índice, subiendo un valor o bajando un valor según los casos correspondientes. Para llegar, en definitiva, desde ese indicador o índice de corrosión y el indicador estructural
a un indicador final que nos permita clasificar en que estemos en situaciones despreciables, en situaciones medias, y a lo mejor lo que hay que hacer es plantear unas inspecciones periódicas con una determinada periodicidad, o severas o muy severas, en donde tanto la mayor intensidad de inspección como directamente una evaluación detallada para poder actuar directamente sobre ella. Bien, tenéis unas referencias bibliográficas que no comento porque se os van a mandar por correo electrónico desde ARPO y estoy ya fuera de tiempo, y terminaría como empecé. Es decir, no he dado más que algunas pinceladas del comportamiento de estructuras de hormigón con armaduras corroídas, enmarcada en la dificultad de evaluar estructuras con distintos tipos de deterioro, y dejo estas preguntas aquí, vamos, no son preguntas, sino reflexiones, por si en esta dirección o en otras, los que habéis estado pacientemente escuchándome, pues deseáis intervenir